Estamos de vuelta en Si yo te contara. Ya estamos bien metidos en el nuevo año. Estamos ya prácticamente casi llegando a marzo entre una cosa y otra. No nos estamos dando cuenta de todo el tiempo que está pasando y lo rápido que está pasando las cosas en general que nos pasa en la vida y en las organizaciones, ¿no? Y bueno, pues precisamente también se nos pasa muy rápido porque sobre todo en el podcast no dejamos de hablar con gente interesante capítulo tras capítulo. Y hoy pues es un día que tenemos una persona muy chula esperándonos para charlar durante un ratito con nosotros. Así que metemos cabecera y empezamos. Si yo te contara, un podcast de Singular. Bueno, pues hoy nos visita Melissa Terriza. Bienvenida, Melissa, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, buenos días o depende en el momento que me estés escuchando. Para ti, para mí, buenos días. Muy bien. Para ti, para mí, buenos días, efectivamente, pero bueno, aquí nos puede escuchar cualquiera a la hora que quiera, que siempre estaremos encantadas de acompañarle, esté donde esté. Totalmente. Así que, Melissa, encantada de que hoy estés con nosotros. Para aquellos que no conocéis a Melissa, ella es experta en liderazgo consciente y comunicación, que es precisamente de lo que vamos a hablar. Pero además de eso, también Melissa es una grandísima fan de patinar, de cantar, de tocar el teclado, de ir a conciertos, del mar. Bueno, que más allá de lo profesional, tiene un montón de hobbies que yo algunos comparto, sobre todo musicalmente hablando. El tema de ir a conciertos a mí me gusta muchísimo también. Sí, sí. Así que eso, ya después charlaremos un poquito de eso, si te parece, Melissa. Claro. Hoy, Melissa, venimos a hablar de liderazgo consciente y, bueno, en general, de la importancia del liderazgo y de la buena comunicación en las organizaciones. Y precisamente esta palabra, ¿no? Este término que cada vez se utiliza más, que es el término de liderazgo consciente, se está utilizando muchísimo, pero hay muchas veces que a lo mejor no es del todo concreto, ¿no? Porque ¿qué diferencia un liderazgo consciente de un liderazgo bien intencionado, pero que muchas veces no termina de ser consciente? Totalmente. Sí, además lo de consciente ya me pasa como un poco como con el término empoderar y todas estas cosas que al final le termino cogiendo como un poco de ¡ay! Entonces, Manía, yo que soy sí. muy práctica, vamos a bajarlo mucho a tierra, porque si no, eso, hablar de liderazgo consciente es como de hablar de castillos en el aire. Para mí lo que diferencia, ¿no? Recogiendo una pregunta que me hacías, un liderazgo consciente de uno bien intencionado, es, te lo reduzco en el mantra que llevo repitiendo los 10 años que llevo trabajando en esto y que lo repito porque yo lo usé en primera persona, porque yo también trabajé con equipo. Lidérate para liderar. Es ir hacia adentro para luego ir hacia afuera. Para mí lo que lo diferencia es ¿a qué me refiero con decir para adentro para luego ir hacia afuera? El escucharte primero en lugar de tirar siempre balones fuera, que es lo que solemos hacer, ¿no? La culpa es de los demás, pues primero mirarnos hacia adentro para ver qué cosas hay que a lo mejor yo estoy contribuyendo o no para que esta situación ocurra. Entonces, sería como ir a contracorriente con cómo vamos a día de hoy, que es conectados con todo lo de fuera y luego, si acaso, cuando llego a la cama, si no estoy haciendo scroll, pues ya me miro por dentro, pues la propuesta es la contraria, ¿vale? Ir hacia adentro, escucharnos, apagar el ruido de fuera y luego ir hacia el equipo, hacia el entorno que sea, para que realmente seamos conscientes de que, pues eso, de que hay cosas que quizá yo, sin darme cuenta y sin mala intención, estoy contribuyendo a que ocurra, ¿no? Entonces, ¿qué cositas puedo modificar yo o cómo puedo aportar yo para que eso se cambie o evolucione o lo que sea? Porque al final también qué contagioso es pues nuestra actitud, ¿no? O sea, si nosotros como líderes tenemos un buen día o una buena racha y tenemos mucha energía y tenemos mucha motivación en las conversaciones, en las reuniones, en el reparto incluso de tareas, lo vamos a transmitir mucho mejor y la gente pues lo va a sentir así, ¿no? Mientras que si estamos pues más desmotivados por lo que sea o no estamos en un buen momento, eso también se va a transmitir al equipo, ¿no? Entonces, lo importante que es también saber reconocerlo, que hay muchas veces que no estamos en nuestro mejor momento y no pasa nada, hay tiempo para todos y hay momentos y momentos, pero intentar que por lo menos también, pues, ser conscientes de eso para intentar que no se transmita al resto del equipo, ¿no? Efectivamente, es súper importante eso que has dicho porque muchas veces le cargamos muchísimo peso a la persona que lidera, ¿no? A la que tiene que ser la que mantenga la calma, a la que tiene que ser que motive a la gente, a la que tiene que ser... Y oye, las personas que lideran somos gente, o bueno, en mi caso fuimos gente de carne y hueso y tienes días malos. Yo para mí lo que marca la diferencia es, vale, me levanto, me miro, veo que tengo un día malo y el puntito, y con eso quizá lo podemos aterrizar mucho más en el consciente es, y esto te lo digo porque lo hacía yo personalmente,
tengo un día malo, llego y le digo al equipo, oye, la cara de perro que tengo hoy no es por nadie de vosotros, es cosa mía. Entonces, no os preocupéis que todo está bien, solo que tengo un mal día, ya está. Entonces, esta diferencia, ¿no? Que igual que la hace el líder o la líder, lo puede hacer la otra persona del equipo. Que cada persona también es responsable de mirarse por dentro y comunicar, ¿no? El cómo está, cómo se siente, etc. Entonces, pero para mí esa es la diferencia, ¿no? Efectivamente, tener una persona que está centrada, ¿no? O que se ha mirado por dentro y luego comunica de forma asertiva cómo se siente para dar lugar a que el resto, de hecho, también lo pueda comunicar, si así lo desea. O una persona que llega por la mañana, llega enfadada, se pone a repartir tareas, a lo mejor, o hablar con el equipo desde ese lugar. Y claro, tú ya sabes lo buenos que somos y lo buenas que somos contándonos historias. Entonces, cada uno se cuenta, pues, ostras, a lo mejor está enfadada porque ayer entregué el proyecto tarde y me dijo que tuviera cuidado, que no sé qué. Claro, cada uno se pone a montarse su peli. Entonces, Total. es un poco, para mí es un poco la diferencia, ¿no? Lo que marca la Mm. diferencia. Y luego lo que has comentado, ¿no? Que al final, en el momento en el que un líder se abre y se muestra un poco, pues incluso vulnerable, ¿no? En muchas ocasiones, también va a dar pie a que las otras personas del equipo también lo hagan y haya muchísimo más confianza en el equipo, porque si tú llegas directamente totalmente hermética, no cuentas absolutamente nada de lo que te pasa y obviamente se te intuye en mejores, peores momentos, el resto de personas no lo va a querer hacer. Y eso al final también, pues obviamente va a repercutir muchísimo en la productividad y en la confianza de los equipos. Total, yo trabajo mucho con la confianza, en crear entornos de confianza y parte, primero, como siempre, hacia adentro, ¿no? Y luego hacia afuera, pero el mostrarse vulnerable es una parte. Y no solamente con me encuentro mal o he tenido un mal día, es, oye, pues no sé la respuesta para esto. Yo me acuerdo de cuando venía gente del equipo nueva, estábamos cambiando a lo mejor los procesos y era, pues mira, no te sé decir cómo lo vamos a hacer porque acabamos de empezar a hacerlo, entonces lo descubriremos juntas. Entonces, esta vulnerabilidad a también no tener que ser perfecta o perfecto da pie al equipo a que también pueda serlo. Y ahí se generan espacios de crecimiento, que al final es la gracia, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho, me flipa ver crecer a las personas. Era una de las cosas que más me gustaba cuando llevaba equipo y una de las cosas que más me gusta ahora cuando trabajo con líderes o con personas que están en equipos, ¿no? Verlas cómo crecen. Y cuando creamos ese espacio, estamos dando ese lugar para crecer. Si estamos todo el rato aperantando, ¿no? Que tenemos todas las respuestas, que no podemos fallar, que estamos todos los días divinos y divinas y maravillosas, y es mentira, pues ahí se pierde esa parte. Ujú. Sí, total. Y luego también que al final, de esa manera, realmente incluso ni se aprende de los errores, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor se tiende a ocultarlo o aquí no ha pasado nada y sigamos para adelante. O incluso, pues como hemos dicho antes, ¿no? También echarle la culpa al otro, ¿no? Y de esa manera Total. al final lo que se va a tener se va a crear una cultura del miedo y una cultura del yo no he sido y de que yo todo lo hago bien, que además incluso también seguramente minará la creatividad muchas veces, ¿no? Y las nuevas ideas, porque ya sabemos lo que funciona, Claro, vamos a dejarlo ahí, porque luego si no, a lo mejor la liamos y nos cae bronca o nos cae algo que no queremos que nos caiga. total, total. Lo que pasa es que ahí, claro, hay un puntito importante que es que esa persona, en este caso porque estamos hablando de la persona que lidera, tiene que como ser capaz de sobrepasar, no quiero decir como ser capaz de ir más allá de lo que en este caso la emoción a lo mejor de la vergüenza, ¿no? Que es el miedo al que dirán, y que es muy potente porque nos sirve para vivir en sociedad, ¿no? Pero si no eres capaz de traspasarlo y te bloqueas con el ostras, no voy a decir que no tengo la respuesta porque se van a pensar que no soy lo suficientemente profesional. O no voy a decir que, yo qué sé, pues eso, que hoy me encuentro mal porque se supone que si no eres capaz de salir de ahí, es muy difícil que esos espacios se den, esos espacios de crecimiento, esos espacios de confianza. Pero claro, llegar a ese punto, para mí, es de lo más valioso que hay, que es esa capacidad de que, volviendo de nuevo a lo del liderazgo consciente, a esa inteligencia intrapersonal, el ser capaz de mirarte, el conocerte y poder Ujú. regularte. Mientras te escuchaba, pensaba también que esa propia confianza que puede tener esa persona, esto ya son elucubraciones mías, ¿eh? Me da la impresión de que también es mucho más fácil tener esa confianza y esa apertura cuando llevas más tiempo en la organización, ¿no? O sea, cuando llevas en la organización un tiempo y de manera natural te has convertido en líder a través pues, de ascensos o de nuevas incorporaciones y poco a poco, pues tú vas estando un poco más metido en eso y te conviertes en líder. Mm, Mientras que cuando vienes de fuera a liderar a un equipo nuevo,
eh, pues obviamente pues a lo mejor pues un poco síndrome del impostor o bien ese miedo de esta gente conoce absolutamente todo y yo no me entero de nada de lo que pasa y pues superar un poco eso, ¿no? Como nueva incorporación no debe de ser fácil. No, a ver, está claro que si llevas en una empresa, yo qué sé, 3 años liderando equipo, la confianza que vas a tener es mucho mayor que si acabas de entrar. Lo que también es cierto es que no será ni la primera, ni la segunda, ni la tercera persona con la que trabajo que, a pesar de llevar mucho tiempo, tiene esa falta de confianza. Y quizá ya no se traduce en una parte concreta del equipo, pero se traduce en cuando tengo que hablar con el alto directivo de no sé qué, Mm, porque al final somos uno, somos una. O sea, como yo soy fuera se refleja dentro, ¿no?, de la empresa o dentro de tu trabajo. Entonces, si yo, por lo que sea, tengo falta de confianza en X, puede que lo haya subsanado en alguna gracias a que llevo mucho tiempo y voy viendo, pues que bueno, que no lo voy haciendo mal, pero si no lo hemos trabajado, seguirá estando por algún lado la mayoría de las veces. ujú, totalmente. Y normalmente se forma bien a los líderes, o sea, normalmente cuando a ti, Melissa, te llaman para alguna formación, en este caso para algún taller o pues, algún tipo de servicio en ese sentido, ¿no? ¿Viene con un problema que hay que subsanar o se han adelantado un poco a reconocer que eso puede llegar a pasar y son cosas que no han generado ningún problema y que no quiere no quieren que se pase? O sea, ¿cómo actúan las organizaciones respecto al liderazgo? Pues a ver, me gustaría decir otra cosa. Lamentablemente se acompaña muchísimo menos al liderazgo de lo que se debería, o al menos en mí, según mi perspectiva y por lo que luego me encuentro. Sí que hay empresas que cada vez lo hacen de forma más proactiva, del, oye, a esta persona le acabamos de dar este puesto, quiero darle las herramientas y bien contratan una formación o bien un acompañamiento de coaching, pero normalmente se suele ser reactivo. O sea, de, vale, ha habido un problema, entonces vamos a dar esta formación, vamos a hacer esta persona. ¿Y qué pasa? Que es mucho más sencillo y barato el prevenir que curar, por así decirlo, ¿no? La frase está, más vale prevenir que curar, pues Mm, más vale prevenir que curar. O sea, te va a costar muchísimo menos dinero invertir en un taller, en un acompañamiento, en un tal, que luego el jaleo que se te puede montar en el equipo, la tasa de rotación que se te dispare, porque a lo mejor tienes una persona liderando que no tiene ni puñetera idea de cómo dar feedback porque no le ha enseñado nadie. claro. Y eso no es un chip con el que naces. Entonces, a lo mejor no sabe comunicarse de forma asertiva. Ujú, A lo mejor tiene problemas de confianza y no sabe generarlos. Entonces, si nadie le enseña, sí que hay gente motivada de la vida, como yo en mi caso cuando llevaba equipos, que se la busca por su cuenta y busca herramientas y tal, pero la mayoría de la gente va hasta aquí y lo que menos le apetece cuando sale de currar es ponerse a ver cómo puede liderar mejor. Hay gente que sí, que se lee libros y demás, pero no todo el mundo lo hace. Entonces, para mí, cuando o sea, pones a alguien en un puesto de liderazgo, se debería de fomentar muchísimo más el darle las herramientas necesarias para llevar al equipo, para que crezca al final, ¿no? Para que la persona crezca y para que haga crecer a su mm. equipo. Totalmente de acuerdo. Y creo que el feedback, el dar feedback, bueno, a lo mejor también es porque también puede ser uno de mis puntos débiles, pero creo que es uno de los grandes puntos débiles y uno de los grandes dolores, ¿no? Que se pueden encontrar en general, porque obviamente cuando tienes que decir que fenomenal todo es muy fácil, pero cuando tienes que corregir y tienes que, pues eso, que dar una mala respuesta a cosas cuando nunca lo has hecho, cuando no estás acostumbrado a hacerlo, a mí personalmente me parece una cosa súper complicada. Sí, sí, lo es. O sea, yo le tenía aversión a generar conflicto, con lo cual te puedes imaginar que para mí también fue algo a atravesar, a pasar por ahí. Y de hecho me tocó aprender por las malas. Entonces, cuando volví otra vez a liderar el equipo, dije, esto ya no me vuelve a pasar más. Entonces, a la primera, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando muchas veces esperamos, porque como nos da miedo generar conflicto, que la otra persona se lo tome mal, cómo le va a impactar al equipo si la otra persona se lo toma mal, lo vamos dejando, ¿no? Y caemos en el, bueno, no pasa nada, y te repites, bueno, no pasa nada, como 4 veces, ahí hay una red flag importante. Entonces, si vamos con ese no pasa nada, no pasa nada, cuando ya nos ponemos a abordarlo, es un feedback tan gigante que dices, ¿y por dónde empiezo? A lo mejor hace como 2 años que esta persona hizo esto. Se acordará, tendrá sentido que le diga yo ahora esto. Entonces, yo siempre, tanto en formaciones como en acompañamientos, es como, en cuanto veas algo que no encaja con el equipo, con los valores, o que sencillamente ahí no toca, es importante sentarte un rato y darle un feedback constructivo a la persona, porque si no se va acumulando y algo que podías haber arreglado en 10 minutos,
pues se enquista, se crean películas mentales por un lado, por el otro, se crea malos rollos. O sea, en realidad, visto en perspectiva, es absurdo Sí, que por 20 minutos de conversación acumulemos, a veces años, de malos entendidos y de mal rollo. Pero sí, o sea, son conversaciones que primero no sabemos cómo tener, porque de nuevo no nos ha enseñado nadie. Tampoco sabemos cómo regularnos cuando nos entran los nervios por tenerla, entonces como ¿no? La incomodidad de es igual, da lo mismo, no la tengo. Y luego, pues claro, que nos ponemos ahí con todo lo que puede pasar y dices, bueno, da lo mismo, hago como si nada, pero seguimos acumulando mierda debajo de la alfombra, o sea, sigue estando, lo único que hacemos es que no la has levantado, pero ahí está. claro, sí, es el problema de la Yanire del futuro y la Yanire del futuro está harta de esa persona cuando a lo mejor la persona realmente no tiene la culpa de todo, ¿no? Y se podría haber solucionado y hubiese sido todo muchísimo más sencillo. Total. Melissa, también, claro, está esa gestión un poco del feedback negativo del líder hacia una persona de su equipo, pero luego también está la gestión de conflictos entre personas del mismo equipo, ¿no? Personas del mismo rango Mm. que por alguna razón muchas veces a lo mejor pues no tienen una buena relación o hay alguna cosa que no sale bien y ahí hay un conflicto que por supuesto también algo se tiene que hacer, ¿no? Y el líder tiene un Claro. papel fundamental en eso. Claro, aquí a mí me molesta una cosa, que es, de nuevo, topa al líder o la líder. Ya. Quiero decir, cuando nos ponemos a trabajar, somos personas supuestamente funcionales, ¿no? Que deberíamos saber tener conversaciones con otra gente adulta. Entonces, yo cuando se le relega al líder solucionar el conflicto, es como cuando en el cole la profe de mi hijo de 4 años tiene que mediar entre un conflicto de niños de 4 años. Y como, vamos a ver, tenemos, yo qué sé, 25 y 28 años. No podemos sentarnos a hablar, que necesitamos a papá o a mamá, líder, que venga a sentarnos a hablar. Por favor. Entonces, yo lo entiendo que cuesta, entonces como se termina dejando, al final la persona que lidera es la que más tiene que velar por el crecimiento del equipo y porque haya ese buen clima, con lo cual al final se tiene que meter, pero lo ideal sería que, jolín, de verdad que somos personas adultas cuando empezamos a trabajar, o sea que ya no somos niños ni niñas. Entonces lo ideal sería que cada persona pudiera sentarse y al igual que la persona que lidera da un feedback constructivo, me gusta llamarlo a mí, a alguien, las personas se pueden dar feedback constructivo entre ellas. Es más, yo le he dado feedback a mi jefe de algo que no me ha gustado. ¿Cómodo? Pues no. Cómodo, nada. Ya te lo aseguro que mi cabeza se inventó 20 millones de excusas para ese día no tener esa conversación. Pero dije, mira, ya está. Apagas la cháchara mental y dices, si es que la tengo que tener, pues si no voy a acumular al final más. Entonces, o sea, que todo el mundo es responsable de tener este tipo de conversaciones. Sí que es cierto pues, que la persona que lidera muchas veces tiene que dar más porque es la que más ve los resultados o es la que más ve esas cosas desde fuera, ¿no? Pero, jolín, incluso las personas que lideran un equipo, si te llevas mal con tu compi y vas a trabajar con él 8 horas, ostras, no le relegues a la persona que lidere generar, o sea, descomprimir ese mal rollo, que también es cosa tuya. No, sí, total, En total. fin, es que es que lo veo mucho y me da rabia. Bueno, eso quiere decir que, pues, un esto para mí, porque la pregunta ha sido buena. Quiero decir, pasan muchas cosas en las organizaciones y eso está pasando. Y tanto, claro. Sí, sí. Y pasan en las organizaciones de todos los colores, sabores, tamaños y de todo, ¿eh? O sea, porque al final todas las empresas están formadas por personas. Mm, Entonces, da igual que sea una empresa industrial, que una tecnológica, que una pyme de 5 personas, están los mismos saraos en todos lados. sí, o sea, el tipo de personas siempre hay el mismo tipo de personas y el mismo carácter de personas en la gente, independientemente de que luego también dependiendo de la cultura de la organización, pues haya una gente un poco más joven, más mayor, con diferentes ideologías a lo mejor, ¿no? Pero al final el rol que juega cada persona sigue siendo parecido, ¿no? Claro, al final las personas, era lo que te decía antes, somos personas en todos los lados. Entonces, da igual que tú trabajes en una empresa que se dedique, pues eso, a la manufactura o a otra que sea de las tecnológicas. Sí que es cierto que si hay una cultura, por ejemplo, que está basada en el feedback constante y no es solamente de boquilla, sino que realmente se hace, pues bueno, será mucho más fácil desatascar eso. Ujú. Eso sí, eso está claro, pero no porque sea una empresa tecnológica o porque sea una de retail, sino porque se favorece que ocurra eso dentro de la cultura de la empresa. Claro, porque justo hace un ratito
has comentado que tú le has llegado a dar feedback a tu jefe y creo que también para mí es un temazo los jefes, o sea, los jefes máximos, por así decirlo, ¿no? O sea, los directores de las compañías, los CEOs o los responsables, cuando estamos hablando de empresas muy grandes, yo hablo desde la pyme porque pues somos nosotros una pyme, pero es Claro, que España es un país de pymes también, ¿no? Que y muchas tanto. veces somos como muy centristas en empresas gigantes y tenemos millones de personas bueno, millones o sí, o miles de personas que trabajan en empresas pequeñas y que viven en las organizaciones de esta manera, ¿no? Y pues eso, los grandes responsables, ¿no? Los responsables de áreas en empresas más grandes o los responsables de la empresa en general en empresas más pequeñas, que muchas veces, pues en casa del herrero cuchillo de palo, ¿no? Muchas veces también, y al final se hace como un esfuerzo para que, o se invierte en formación, se invierte en personas para que las cosas estén bien, pero la persona de arriba del todo no quiere hacerlo o no está dispuesto a hacerlo. Entonces, al final, lo que se recibe por el resto de personas es, o sea, estoy yo haciendo un esfuerzo, estoy haciendo muchísimas cosas para que todo funcione, pero luego el de arriba no está haciendo caso a nada de lo que está pasando. Entonces, creo que eso también al final, por muchas veces, por muchísimos esfuerzos económicos o de personal que se hagan, si la persona de arriba del todo no está convencida o no hace nada para que eso pase, las cosas se van a quedar como están. Son parches. O sea, sí, al final yo trabajo mucho con pymes, ¿eh? Y trabajo con equipos, como te decía, de 5 personas y trabajo en multinacionales. Hay una parte que cuando trabajas en una empresa pequeña, no sé si os pasa a vosotros también, pero claro, cuando hay algo mal se nota mucho más. Mm, Cuando hay un conflicto en el equipo, cuando hay una persona que no tira, cuando hay algún bloqueo tuyo que no te deja poner límites y esa persona sigue llegando tarde, por más que se lo has dicho 20 millones de veces, se nota mucho más que en una empresa mucho más grande por una cuestión pues hay más bulto, por así decirlo, ¿no? Hay más personas. Entonces, es más fácil, o al menos por mi experiencia, obviamente, que en una empresa pequeña la persona que lidera se involucre, porque al final es su negocio, y sale de su bolsillo el pagar esas nóminas, el pagar esos futuros finiquitos en el caso que haya que despedir a alguien, que en una multinacional. En una multinacional, si la persona que lidera en el máximo nivel no se lo cree, yo, por ejemplo, cuando me encuentro con ese approach, yo para mí, obviamente, siempre que hago una formación y tal, es la persona que lidera, ¿qué tal? O sea, va a venir a la formación y cuando me encuentro que no viene o no está, es como, vale, bueno, pues ser consciente que esto que estás aquí mm, es para ti como persona. O sea, de hecho, yo cuando hago formaciones, sí que velo sobre todo porque por la individualidad de cada persona en el sentido, yo te voy a dar herramientas y te voy a dar la mentalidad necesaria para que crezcas, sea aquí o sea en otro lugar. ujú, Entonces, este rato es para tu crecimiento personal y obviamente está ligado con el profesional, pero que si en el profesional en este sitio no es, esas herramientas te las llevas a otro lado y las puedes seguir usando. Lo ideal que esas herramientas que se están aportando sea para que se usen en la casa, por así decirlo, y que se tenga un retorno de la inversión dentro de la casa. Pero claro, si la persona que lidera solamente la ha hecho por el cheque de la Fundae, mm. pues claro, pues bueno, pues es limitado, es como te decía, es un parche, es un parche. ¿Y cómo hacer para que las personas que lideran se lo crean, ¿no? O sean conscientes de que tienen que empezar por ellos mismos para autoevaluarse. Claro, aquí no hay varita mágica, lamentablemente. Esto es, muchas veces lo hablo, es como, ¿la persona tiene ganas? Porque si la persona no tiene ganas, vamos a perder el tiempo todo el mundo. O sea, si la persona que lidera no quiere hacer ese ejercicio de mirarse, es muy difícil, por no decirte imposible. O sea, a no ser que, yo qué sé, se lo vinculen a si el equipo no mejora y tu manera de liderar tampoco el año que viene, te despedimos, ¿no? O sea, me lo estoy inventando. Pero si la persona realmente no quiere hacer ese ejercicio interior, es muy difícil que haya cambio, porque es que lo que se hace en las formaciones o lo que se hace en sesión es un rato, pero luego el cambio real ocurre en el durante. Si hacemos una sesión de 1 hora y encontramos la revelación del mundo, pues tú luego hacemos, porque yo propongo normalmente tareas o la persona se propone cosas para hacer. Si luego estás con la excusa de no he tenido tiempo y no las pones nunca en práctica, no va a haber cambio. O sea, porque una formación sola y una sesión de coaching de per se, sola por sí misma, no tiene impacto, porque es un rato. Entonces, yo necesito las ganas de la persona. Obviamente, yo en formaciones doy mogollón de herramientas y las pongo en práctica in situ
porque sé que luego llega el tiempo y no, o sea, el no tengo tiempo, ¿no? De después, y se llevan cosas puestas, pero luego, aunque tú te las lleves puestas, si no las sigues poniendo en práctica, pues se olvidan, ¿no? Entonces, si una persona que lidera no quiere, es complicado porque no es una cuestión de enseñarle a utilizar la IA, ¿sabes? Es cuestión de querer mirarte por dentro, que no siempre es agradable porque descubres cosas que no te gustan y que tienes que Ujú. cambiar. Porque claro, luego también al final, como hemos dicho desde el principio, ¿no? Que más allá de profesionales, somos personas y es posible también que el problema a lo mejor ni siquiera esté dentro de la compañía, sino que esté en la vida personal de cada persona que tiene ahí un conflicto, tiene un problema, tiene algo que le preocupa y que al final se lo lleva al trabajo y eso pues Claro. le repercute a la persona y a los que están a su alrededor, ¿no? Entonces también muchas veces pues un poco la importancia de conocerse bien en Mm. todos los aspectos, porque a lo mejor es eso, es no, no, si es que yo profesionalmente fenomenal, si es que lo hago todo genial, lo que pasa es que tengo un problema con mi pareja o tengo un problema con mi familia y claro, pues nos lo comemos todos los que te acompañamos, ¿no? Claro, por eso, por ejemplo, muchas veces se habla de personas tóxicas y a mí es un término que no me gusta nada porque le ponemos la etiqueta a la persona y es como que la dejas relegada, ¿no? Y al final Mm, no es que una persona sea tóxica de por sí, es que tiene comportamientos tóxicos, que todo el mundo en algún momento hemos hecho alguno, y si no, el primero que no haya hecho un comportamiento tóxico en su vida, que levante la mano. Pero todo el mundo tenemos algún tipo de comportamiento tóxico en algún momento de nuestra vida y ese comportamiento tóxico normalmente deriva de alguna herida no sanada, de alguna cosa que te ha pasado que no la has terminado de arreglar. Y tu manera de compensar, pues es haciendo esto. Entonces, claro, o sea, es que está en todo. Seguramente algo que, o sea, al final los entornos son espejos, ¿no? Y cosas que me pasan en lo profesional, si yo me lo miro de frente, digo, uy, ostras, esto me pasa por aquí también, o esto viene de esto que me ocurrió, pero claro, hay que hacer ese ejercicio, ya te digo que muchas veces es incómodo, de mirarte en el espejo y ver de dónde viene y cómo quizá, o quizá incluso ya no de dónde viene, ¿no? Porque muchas veces es como, bueno, nos vamos a la infancia, pues como, vale, no te gusta, pues ¿cómo lo podemos modificar? Cambiar muchas creencias limitantes, muchas vienen de muchas creencias limitantes, en fin, pero es básicamente eso, querer parar un rato para mirarte en la incomodidad de cosas que quizá no te gustan. Es un ejercicio muy valiente, para mí, o sea, porque lo fácil es ir en piloto automático mm. y la sociedad en la que vivimos invita totalmente a ir en piloto automático. Entonces, hacer ese ejercicio de pararte y mirarte y ver cosas que no te gustan, en la sociedad en la que vivimos a día de hoy me parece bastante valiente porque es muy fácil tirar por el piloto automático, ¿sabes? Tirar para adelante, dejarlo por ahí escondido y seguir. Que además hay muchísimas cosas que hacer y tenemos millones de planes, millones de tareas y millones de checks que Total, la agenda llena. se nos va a olvidar. En cuanto no pensemos en ello, se nos olvida. Total. Exacto. Claro, todo esto, todo de lo que estamos hablando, un poco también de crecer como líder y todas las acciones que se pueden hacer para ello, implica al final un proceso de transformación importante. Para algunos más que otros, porque algunos estarán menos trabajados o tendrán Mm, menos capacidad o menos mm. experiencia en ello, pero es un proceso de transformación interno súper grande. Entonces, entiendo que esto no se hace con una formación, no se hace con un taller, se hace con algo, un plan más a largo plazo Claro. de autoconocimiento y de fechas más, casi un año, podríamos decir incluso, ¿no? Claro, o sea, para mí lo ideal es como el mix, ¿no? En la formación de herramientas y en el coaching, esa mirada hacia adentro, que, porque yo te puedo dar un martillo, pero si a ti te da miedo usar el martillo, por mucho que yo te lo haya dado, tú no lo vas a usar. Entonces, la gracia es yo te doy el martillo y luego vemos qué es lo que te está bloqueando para usarlo, porque si no, vale, yo te doy el martillo, pero se va a quedar encima de la mesa, no vamos a hacer nada con él. Y luego todo esto complementado con el mirarse hacia adentro como estilo de vida perenne, ¿no? El ser capaz, ¿no? El otro día tenía una sesión con una clienta que me hablaba, ¿no? Es que necesito escucharme de verdad sin ruido. O sea, es que tenemos un montón de ruido externo y es tan fácil dejarnos guiar por el ruido, ¿no? Está en todos los lados. Entonces, el apagar el volumen y mirar hacia adentro, ya sea escribiendo, ya sea, yo por ejemplo hago meditación, escribo también, la verdad, pero bueno, meditación, escribir, salir a pasear y yo qué sé, hablar tú sola mientras vas caminando, lo que sea. Pero claro,
eso tiene que ser algo como un poco rollo estilo de vida, ¿no? De esa capacidad de mirar hacia adentro. Y de que tú mismo también te estés reservando esos espacios para ti, ¿no? O sea, que muchas veces a lo mejor estás acostumbrado a tener un día a día de me levanto, voy a la oficina o teletrabajo y luego me voy al gimnasio y luego hago la comida y luego tal y ya es la hora de dormir. Entonces, en todas esas rutinas que tienes diarias, asegurarte de que tienes 20 minutos, media hora, un compromiso contigo mismo de que ese tiempo lo vas a tener a partir de ahora para ti y lo vas a buscar de donde haga falta. Claro, pero al final, más que tenga que ser algo encorsetado, que tengan que ser 20 minutos todos los días, yo qué sé, por ejemplo, que te levantas estoy que no sé qué me pasa, yo qué sé, vas en coche a la oficina, ese rato del coche, no hace falta que te pongas un podcast ni que pongas la radio. Puedes ir en silencio, hablar en voz alta tú misma, que yo lo he hecho cientos billones de veces, y ahí salen cosas. Ya. Ahí salen cosas. O pues eso, tengo un día que no sé qué me pasa, o llevo una temporada que no sé qué me pasa, pues en lugar de irme a la cama y ponerme de nuevo un podcast o ponerme a hacer scroll, pues voy a escribir un rato, ¿no? O sea, sería... Pero claro, para eso tienes que estar como... Yo me acuerdo cuando hubo una época en la que dejé de trabajar para empresa y luego volví otra vez. Dije, ostras, es que no te da tiempo realmente a mirarte. O sea, tienes que hacer el ejercicio proactivo del día que te notas un poco así, me voy 5 minutos al baño a respirar y ver cómo estoy. Pues eso, cuando me vaya de vuelta a casa, pues me voy a ir caminando y voy a ir, yo qué sé, pues pensando o mandándome un audio a mí misma de cómo me encuentro, ¿no? Pero claro, sí, tienes que hacer esos espacios, pero no como rollo, pues tampoco tiene que ser otro to-do más, ¿no? De todos los días, 20 minutos. Claro. No, no es necesario. Para mí es mucho más, por ejemplo, con la meditación, ¿no? Que la gente es como, bueno, es la herramienta, te sientas, tal. Para mí vale mucho más una persona que tenga esta actitud vital del mirarse hacia adentro y regularse que el que te sientes todos los días 20 minutos a hacer meditación. Porque si luego no lo pones en práctica cuando te levantas del cojín, no sirve para nada. Total, total. Como vale, ya lo he hecho. Venga, tengo que hacer las Claro, check, vale, ya está hecho mi ratito de meditación. Pero luego voy como, yo sé, pasada de vueltas todo el día. Pues Total, tampoco total. sirve, claro. Melissa, las nuevas generaciones tienen más interiorizado esto. O sea, creo que sí que se preocupan más o cada vez se habla más también incluso, pues eso del bienestar emocional, ya no es un tabú todo lo relacionado con la terapia. Eh, Entiendo que también esto está también muy relacionado con eso, pues que las nuevas generaciones lo tienen más interiorizado y que creo que valoran más eso, ¿no? Esas conversaciones, que no se enquisten las cosas, dejar las cosas más claras. ¿Cómo lo estás viendo en las organizaciones? Mira, a mí me encanta trabajar con las generaciones nuevas porque son un lienzo en blanco en ese sentido. O sea, no hay que desaprender nada, sino que es un poco aprendizaje de cero, que es mucho más sencillo. Y sí que es cierto que están mucho más abiertos a todos este tipo de herramientas, a hablar de lo que les pasa, a pedir estas herramientas, cosas pues que yo que sé, que quizá hace mi generación, que es la millennial, ¿no? Pues con respecto a la Z, quizá incluso ahí hay incluso gap, ¿no? Pero sí que luego hay una parte que no se es consciente de nuevo, de esa parte de responsabilidad personal. O sea, sí que queremos personas que lideren y que velen por nuestra inteligencia emocional, o sea, por nuestra salud mental, que se creen espacios de confianza y tal, pero claro, todavía se sigue estando como un poco inmaduro, no sé si es la palabra que estoy buscando, pero en que, vale, que también hay parte que depende de ti, ¿no? Y que tienes que tener una conversación con una persona, volviendo a lo de antes, en lugar de mandar un WhatsApp. Pero porque también es lógico, o sea, es el entorno en el que han crecido desde el minuto 1. Sí, claro. Claro, entonces es mucho más complicado y, por ejemplo, la paciencia, la tolerancia y la frustración están mucho más presentes. O sea, igual que te digo que están más abiertos y más abiertas, sí que es cierto que debido al contexto en el que han crecido, claro, la paciencia como que no es algo que ahora mismo sirva de mucho en el sentido de que tú quieres algo y Amazon te lo trae a la tarde, te ves toda la serie que acaban de estrenar de golpe en un solo día. Esto antes no pasaba, ¿no? Entonces eras paciente por obligación. Ahora cuesta un poco, Total. claro, no te quedaba otra. Ahora cuesta un poco más, ¿no? Entonces, bueno, esto son como
soft skills que sí que veo que hay que reforzar mucho más en las nuevas generaciones, pero con respecto a tu pregunta sí que están mucho más abiertas y lo valoran mucho más y las integran mucho más fácil. Aunque luego cueste la parte de ponerla en práctica y hacerse responsable de que también es parte mía, pero la primera apertura sí que está Mm, bastante más. mm. Sí, yo también lo pienso. De todas formas, creo también que hay que dejar que pasen los años, ¿no? Que pase el tiempo y que esas nuevas generaciones ya no sean tan nuevas y Claro, que se vea también cómo se permea en las organizaciones con un total, poquito más de tiempo, ¿no? Que estamos al final en constante transformación. claro. Pero sí, yo creo que tienen pues eso, sus cosas buenas y sus cosas malas, pues como todas las generaciones y como todas las personas realmente. Sí, sí, te iba a decir que de hecho ya no es ni de, efectivamente, de generaciones, de personas, sí, sí, totalmente. Efectivamente, efectivamente. Melissa, también siempre que hablamos en el podcast, ya no nos queda mucho tiempo, pero siempre es obligatorio, ya casi, por suerte o por desgracia, hablar de la tecnología, ¿no? Vale. Y en este caso, pues sobre todo de la aplicación de la inteligencia artificial. Ahora estamos hablando constantemente dentro del liderazgo, por supuesto, creo que es fundamental las personas, somos humanos, las personas individuales y cómo se trata con todas ellas, ¿no? Pero dentro de todos esos procesos de transformación, por supuesto, también tenemos una tecnología que nos apoya. ¿Cómo Ujú. nos apoya? O sea, ¿cómo apoya la inteligencia artificial en el liderazgo? ¿Cómo nos puede ayudar a ese proceso interno de cada uno? Claro, es como, estaba pensando en varias sesiones que he tenido con personas de tecnológicas, Ujú, de empresas tecnológicas que estaban implementando la IA pues, para crear código, para cosas así. Y claro, hay una parte, me voy primero al riesgo, ¿eh? El riesgo de mm, no aprender a hacer cosas nosotros o nosotras primero y ese pensamiento crítico no se puede desarrollar porque directamente se lo estoy pidiendo a una IA y me lo da hecho, ¿vale? Entonces, el no ser capaz de después poner en tela de juicio lo que me está dando un ChatGPT o un Gemini o un Claude, el que tú quieras, ¿no? Entonces, ahí es como cuidado con eso, de dejarlo todo a la IA, porque primero yo creo que tenemos que ser capaces nosotras y nosotros de hacerlo por nosotros mismos, ¿no? Ya sencillamente, porque el día que ChatGPT se quede colgado, ¿qué hacemos? ¿No trabajamos nadie? Pues hombre, tendrás que saber hacerlo tú con tu mano izquierda y tu mano derecha y tu cerebro, ¿no? Y en cuanto a ayudar, yo creo que sí que puede ayudar mucho más a estructurar cosas, a automatizar cosas que quizá no aportan tanto valor, a coordinar mejor, o sea, lo que es un poco a lo que son cosas como muy automáticas y que una vez que las has hecho, yo, yo estoy pensando en mi época, cuando yo era coordinadora o cuando era assistant, que acababa de empezar, pues bueno, hay cosas que a mí me ayudaron a aprender, ¿no? El estar un poco picando piedra, pues me ayudó a ver cosas, pero una vez que las has hecho, yo qué sé, un mes, pues ya está, no, no hace falta ya la hacerlo más. sabes, Entonces, totalmente. claro, entonces, pues automatizar esos procesos que son tan repetitivos y que tan poco propósito aportan, es como, bueno, una vez que la persona ya la tenga integrada, la podemos automatizar. Para mí sería como le podría ayudar al liderazgo a estar donde realmente se aporta valor, que es con las personas, con hacerlas crecer em, y con crear esos espacios, ¿no? Para que esas personas puedan crecer. Estoy de acuerdo, o sea, yo creo que deja mucho espacio, por así decirlo, a la reflexión. O sea, si bien cae el riesgo, tenemos el riesgo de que desaparezca el pensamiento crítico en muchas mentes, ¿no? Porque dan por bueno cualquier resultado que le dé la IA y tiran para adelante. Ujú. Creo que también hay muchas personas que no lo hacen así y que siempre y todavía utilizan materia gris aunque la IA sea su aliado. Quiero pensar que yo lo hago. Eh, pero creo también que todo ese tiempo que antes utilizábamos en ejecutar cosas, ahora hay mucho más tiempo que ya no lo utilizamos ejecutando y que a lo mejor también podemos utilizar para eso, pues para comunicarnos mejor, para ser más creativos, pues para pensar, ¿no? Para pensar y para tomar decisiones que antes a lo mejor, pues con el grandísimo papeleo que teníamos por delante, pues no teníamos ese tiempo y cerrábamos a nuestra hora y se nos había ido 5 horas picando, ¿no? Y a lo mejor esas 5 horas ahora las podemos Claro. utilizar para otras cosas que siempre van a aportar. ¿Qué haces con el tiempo que ganas? Me acuerdo, por ejemplo, hace tiempo que cuando todavía no estaba la IA tan evolucionada, vale, ¿qué has hecho con el tiempo que has ganado en no tener que estar mirando un mapa camino por camino cómo llegar a tu pueblo? Que se lo puedes decir a Google Maps y en 2 segundos te lo dice. ¿Qué has hecho? ¿Hacer scroll? ¿Dar likes?
pues entonces no me sirve de nada. En el caso del trabajo que has hecho, meter más tareas, llenarte la agenda más todavía de cosas, me sale hard, de tarea pura y dura. Mm, Si lo hacemos así, al final lo que vamos a hacer es seguir cargándonos de cosas. Para mí lo ideal es, vale, con este espacio que tengo, el típico no tengo tiempo de hacer los one-to-one, este va a ser el momento, ¿no? Es qué estás haciendo con el tiempo que te estás ahorrando con la IA. Con la IA, con en su momento Google Maps, o sea, con cualquier tecnología nueva que haya. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es hacer esa pregunta interna, ¿no? Y esa interiorización de, ¿estamos aprovechando realmente el tiempo o simplemente estamos intentando ser más eficientes y hacer más cosas todavía de cosas que realmente no terminan de aportar valor, ni en la organización ni en nosotros mismos como organización y como equipo, ¿no? Que al final también Total. eso es muy importante. Pues Melissa, estamos a punto de terminar, pero a mí siempre me gusta cerrar con una mirada al futuro, ¿no? Ya estamos Ujú. hablando un poco del futuro hoy, que es la inteligencia ¿Sí? artificial, que ya la tenemos con nosotros como uno más, pero sí que me gustaría que me dieses un poco tu visión de cómo ves el liderazgo, cómo ves las personas líderes, cómo va a evolucionar en los próximos años y qué buscan también las organizaciones, ¿no? Pues para que también pues, podamos inspirar a otras organizaciones que a lo mejor no han empezado o inspirar a esas personas que todavía no son líderes, quieren serlo. ¿Qué buscan? ¿Hacia dónde hay que apuntar? A ver, yo futuróloga no soy, pero sí que es cierto que creo que el sello diferencial va a ser toda la parte humana. O sea, porque, pues eso, la IA te va a poder hacer muchas más cosas de las que, incluso mucho mejor de lo que tú lo hacías. Con lo cual, el rasgo diferencial, el punto diferencial será una persona que sea capaz de gestionar los conflictos en el equipo, que sea capaz de escuchar al equipo. Una persona de dentro del equipo que sea capaz de nuevo, pues también tener ese feedback, aportar esa confianza a los demás. Para mí, lo realmente diferencial estará mucho más en esa parte humana que no tanto en la parte técnica. Y en esa parte humana, pues ahí, pues eso, comunicación, asertividad, esa capacidad de mirarse que hablábamos, ¿no? Por ejemplo, esos espacios, si los guardamos para, pues, esos 5 minutos me voy al baño y me miro cómo estoy, porque me está haciendo ChatGPT la tarea de turno, ostras, pues ahí estará muy bien, ¿no? El pensamiento crítico, ostras, esto me lo está dando la IA, pero espera, porque esto me recuerda que no sé qué, no sé cuánto, todas estas partes soft, que para mí no son soft para nada, son superpower, ahí para mí estará la diferencia, sobre todo. ¿Me equivocaré? Pues no lo sé, porque ya te digo que futurólogo no soy. Pero para mí, desde luego, lo que marcará la diferencia será eso, sin duda. Yo espero que no te equivoques porque creo que sería bueno y creo que es un poco lo que nos falta también a las personas y a las organizaciones como humanos, ¿no? Que estamos detrás, que es un poco pues pensar en nosotros y hacer cosas para sentirnos mejor con nosotros. Así que espero que así sea. Lo hablaremos dentro de unos años y nos acordaremos de esta conversación. Dentro de 5 años volveremos a tener esta conversación y a ver de qué hablaremos. Y a ver de qué hablar, bueno, de cosas que no sabemos todas, o sea, ni que existen, o sea, que no hay ni término A ni saber. constelación para eso, seguramente, pero bueno, ahí estaremos. Melissa, ha sido un placer charlar contigo. Ya ves que se pasa muy rápido, por lo menos a mí se me pasan estas entrevistas Sí, como si no hubiera pasado el rato. nada, nada, total, total. Sí, sí, ha sido un abrir y cerrar de ojos. Bueno, eso es bueno, eso quiere decir que has estado cómoda, que te has divertido también y que has disfrutado de la Y conversación. tanto, sí, muchas gracias. Muchas gracias a ti también. Sí, sí. Por cierto, no me gustaría, hemos hablado varias veces de comunicación, de mirarse. Ya os compartiré si os apetece algún link, porque como os he dicho, soy muy pesada con bajar las cosas a tierra, entonces a mí me encanta dar herramientas. Tengo muchas, pero bueno, que eso, en algún momento, si esto que has escuchado la conversación te ha resonado, comunicación, mirarse por dentro, os dejarán por aquí algún regalinchi para que podáis echar un ojo y podéis bajarlo más a tierra. Efectivamente, podéis mirar en la descripción tanto de YouTube como de Spotify, que ahí os dejaremos algún recurso gratuito que tiene Melissa para que nos conozcamos un poquito mejor. Eso es. Melissa, ha sido un placer charlar contigo. Muchas gracias, bonita. Que tengas buen día. Muchas gracias y muchas gracias por supuesto a los que estáis ahí detrás escuchándonos todos los días. Somos Si Yo Te Contara, estamos en Spotify y estamos en YouTube y por supuesto estamos en LinkedIn como Singular Group. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.